a través de la señal de TV Perú y como siempre agradecidos por todos sus mensajes, sus comentarios y sobre todo la participación en cada uno de los programas. Recuerden que ustedes son los protagonistas y nosotros aquí en Cuerpo Médico estamos al servicio de cualquier necesidad vinculada a la salud que tengan. Hoy el tema es muy importante, lo han pedido muchísimo en las redes sociales y es sobre los cálculos renales. ¿Qué significa padecer de este diagnóstico? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Hay soluciones inmediatas? ¿Hay tipología en los cálculos? ¿Qué lo origina? ¿El estrés? ¿La alimentación? ¿Lo heredamos de nuestros padres? Pues hoy vamos a resolver todas esas dudas, pero además también estaremos hablando con los especialistas que son los únicos que nos pueden decir qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer y como siempre ayudarlos para tener un prediagnóstico y puedan acudir en este caso por ejemplo al urólogo. Pero como siempre también Aura se encuentra en uno de los hospitales emblemáticos de nuestro país y desde ahí Aura nos vas a traer información muy importante para todos nuestros televidentes. Aura. Así es, Fátima, tú sabes que un segmento importantísimo de Cuerpo Médico va a ser recorrer las diferentes instituciones nacionales a nivel salud justamente para conocer nuevos implementos y diferentes áreas. En esta oportunidad estamos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y vamos a estar visitando el servicio de urología, el servicio de nefrología para conocer un poco cómo se realiza un trasplante de riñón exitoso. Asimismo vamos a estar conversando con el gerente general del área de trasplantes, donaciones y banco de sangre para saber también qué estrategias se están implementando para así sumar más donantes a la causa de la salud. Así que creo que hay bastantes temas por conocer, pero también tú vas a tener temas importantísimos en el set. Así es, Aura. Gracias porque siempre estás yendo a todos los lugares para recoger información fundamental. Muchas veces no sabemos los grandes servicios que tenemos con el tema de la salud y realmente creo que aquí en Cuerpo Médico no solamente les damos a conocer los hospitales emblemáticos, sino también todos los servicios que se ofrecen. Y hoy desde aquí queremos hacer un llamado a todas las personas con el tema de donación de órganos. Ahora más adelante va a desarrollar todo lo que significan los trasplantes, pero a veces sucede que uno pone en su documento nacional de identidad que sí acepta que si le pasa algo, si fallece puede realizar un trasplante, pero la familia somos a veces los que nos oponemos y decimos, no, por favor, eso sí, no lo hagan y hay muchos motivos. Vamos a tener conciencia que con ello podemos salvar la vida de muchas personas. Y quiero recordarles nuestros teléfonos para que puedan ser parte del programa. 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Y también quiero aprovechar antes de empezar con el tema, muchas personas nos están escribiendo para preguntarnos si pueden venir al programa. Por supuesto, tienen que comunicarse al correo electrónico, a nuestros teléfonos de producción y pueden ser parte del programa. El tema de hoy, ya lo saben, cálculos renales. Empezamos así, Cuerpo Médico. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y como hemos comentado, el tema de hoy son los cálculos renales. Y realmente es importante acudir a un médico si es que tenemos un dolor muy intenso y el urólogo es el especialista que se encargará de decirnos qué hacer. En algunos casos nos va a recomendar simplemente analgésicos o quizás algunas pruebas más para finalmente dar un diagnóstico final. Ese tema lo vamos a desarrollar hoy y ustedes por supuesto van a poder intervenir y van a poder hacernos todas sus consultas y preguntas a través de la línea telefónica y también de las redes sociales. Y nos están viendo también a través del Facebook y de YouTube. Aquí en Cuerpo Médico queremos contribuir también a la educación. Por lo general, cuando tenemos algún problema de salud, lo que hacemos es acudir a la farmacia, hablar con la persona encargada y darle nuestros síntomas y que nos recomiende alguna medicina.
Es importante saber que hay medicamentos de venta libre y también hay medicamentos que necesitan una receta médica, es decir, uno tiene que haber pasado primero por una evaluación para que luego podamos con esta receta ir a la farmacia y recién comprar los medicamentos. Y justamente durante la pandemia se desató muchas información en las redes, no sé, en el TikTok o nos llegaba un WhatsApp de qué debíamos de tomar si teníamos un primer síntoma, que era mejor tomar quizás paracetamol o ibuprofeno. Esa información nosotros aquí más adelante estaremos diciéndoles qué es lo que deben de tomar y en qué caso. Así que si tienen alguna consulta sobre algún medicamento, escríbanos para poder darles a conocer la información necesaria. Al inicio del programa me contacté con Aura, que se encuentra en el Hospital Loaiza, quien nos va a hablar sobre los trasplantes. Y el Hospital Loaiza es un hospital emblemático. En el año de 1971 se hace el primer trasplante de riñón y en el 2019 todos nos conmovimos con una linda historia de una madre que le entregó un riñón para salvarle la vida a su hija. Pero más sobre esto ya está Aura en el lugar de los hechos para que nos cuente más detalles. Aura. Por supuesto, Fátima. Bueno, están implementando el área de nefrología. Estamos ahora en una zona provisional, sin embargo, aquí el equipo de trasplante y el equipo del área también sigue cumpliendo con su misión de llevar un servicio a uno hacia los pacientes que lo requieren. Y para poder ampliar un poco más esa información, estoy con la doctora Karina Mucho, que es médico del equipo de trasplante de nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctora, primero, muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Y un poco coméntenos, ¿hace cuánto tiempo se implementó esta área? Y también sé que en el 2019 al 2020 tuvieron una serie de casos exitosos. Claro. Buenas tardes, primeramente. A todos los televidentes te comento de que el primer trasplante exitoso en nuestro hospital se realizó en 1971. En esa década tuvimos 9 trasplantes exitosos. Se reinició la actividad trasplantadora en junio del 2019. Desde entonces tenemos 6 trasplantes exitosos hasta febrero del 2020. Lamentablemente, con la venida de la pandemia se tuvo que parar la actividad. Pero nuevamente se está motivando, incentivando, reactivando toda esta actividad. Ya vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero también ustedes trabajan con un tipo de donante, ¿correcto? Sí, la actividad, el trasplante renal puede ser de donante cadavérico y donante vivo. En nuestro hospital hacemos donante vivo, puede ser relacionado y no relacionado. Relacionado nos referimos al cuando el donante es familiar directo, padres, hijos, hermanos, ¿no? Y no relacionados puede ser el cónyuge, los padres políticos, ¿no? Bien, doctora, y para poder saber justamente con precisión y asegurar una donación exitosa, hay que saber qué tipo de exámenes se realizan, qué tipo de evaluaciones hay que tener en cuenta. Una vez que el paciente con insuficiencia renal crónica en estadio 5, o sea, en una etapa terminal, que tenga un potencial donante, se realiza un protocolo de evaluación pretrasplante, donde tanto el donante como el receptor pasa por evaluaciones por distintas especialidades, ¿no? Pasa por neumología, cardiología, anestesiología, infectología, urología, servicio social, nutrición. Es un manejo multidisciplinario, ¿no? Con la finalidad, en el caso del donante, de descartar alguna enfermedad crónica, neoplasia o infecto contagiosa subyacente que pueda contraindicar la donación o también comprometer el futuro de la función renal del potencial donante. Bueno. Y en el caso del receptor es para buscar algún foco infeccioso y también buscar que el receptor tolere el acto quirúrgico y también el tratamiento inmunosupresor posterior al mismo, ¿no? Bien, definitivamente hay un montón de información. Ahora, doctora, sabemos que el riñón es el órgano más solicitado en búsqueda de un donante vivo, en este caso. ¿Manejan actualmente una lista de espera? ¿Cuántas personas de pronto se proyectan a cerrar el año con una donación exitosa? En nuestro hospital tenemos ya 4 pacientes que ya están listos para poder ser programados para la cirugía de trasplante, ya han sido evaluados por las distintas especialidades, ya tienen estoy de histocompatibilidad. Adicionalmente tenemos 6 pacientes
que están a la espera de empezar la evaluación en etapa pretrasplante. Doctora, y el equipo multidisciplinario, usted habló que había muchas áreas integradas para justamente un tema de trasplante. ¿Qué equipo multidisciplinario interviene? Como lo mencioné anteriormente, estamos los nefrólogos de trasplante, los cirujanos de trasplante, y también tenemos la colaboración tanto asistencial y administrativa, ¿no? Está salud mental, nutrición, servicio social, cardiología, neumología, infectología y hematología y otros servicios que nos apoyan con la evaluación de los pacientes, ¿no? Claro, definitivamente es todo un despliegue de un equipo capacitado y preparado para asegurar una recuperación también óptima, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los cuidados post-trasplante que debe recibir un paciente? El paciente que es trasplantado, al ser dado de alta, lo principal es de que el tratamiento, ¿no? Que siga el tratamiento, que tenga una buena adherencia al tratamiento, y nuestro éxito también va a depender de la adherencia al tratamiento, ¿no? El paciente tiene que cumplir con la medicación que se le da, a las horas que se le indica, de la forma que se le indica. Así también tiene que tener un buen cuidado en cuanto a la higiene de manos, la alimentación, y cuidarse de la exposición a personas que tengan síntomas respiratorios o alguna enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Claro. Bueno, doctora, hemos estado con la doctora Karina Mucho, que es médico nefróloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, aquí en el servicio de nefrología, justamente en el área de trasplante renal. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir recorriendo un poquito más esta institución para saber cuál es el paso que sigue y finalmente también incentivar a la donación con el área Procura. Ya vamos a conocer un poquito más sobre eso. Pero, Fátima, regresamos contigo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aure. Justamente ya tenemos aquí a nuestro especialista para hablar sobre cálculos renales. Me acompaña el doctor Víctor Salas. Él es urólogo y además es coordinador de la unidad de trasplante de órganos de riñón del Hospital Sabogal. Así le damos la bienvenida, doctor. Un placer tenerlo aquí. Y el tema que nos convoca son los cálculos renales. Y me gustaría empezar preguntándole qué significa tener este diagnóstico. Buenas tardes. Antes quiero agradecer la invitación y traigo el saludo de la presidencia ejecutiva y también de la gerencia de la red prestacional Sabogal. Muchas gracias, doctor. ¿Qué son los cálculos renales? Bueno, los cálculos son las formaciones que van aglutinándose en los cristales, que son los desechos de la orina, ¿no? De la filtración de la sangre. Entonces se van formando y se van agregando, se van formando un núcleo y luego van formándose más y más hasta que pueden llegar a formar cristales más grandes, mucho más grandes, y estos van a poder ocasionar obstrucciones en la vía urinaria, lo cual pueden producir dolores intensos en las personas o problemas mayores. Vamos a ir, doctor, con una primera llamada. Está Esther y nos llama desde San Martín de Porres. Esther, buenas tardes. Aquí el doctor escucha su consulta. Muchas gracias. Doctor, mi pregunta es el problema es con mi esposo. Él no tiene cálculos. Hace 3 días le dio un cólico muy fuerte, lo llevé por emergencia y nos han dado un adelanto que tiene quistes. Quisiera saber los quistes, un avance, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Si es operatorio o es solamente un simple tratamiento con medicina. Porque todavía no tengo resultados, le están haciendo análisis de orina y de sangre, solamente la ecografía quistes, nada más. Esther, gracias, doctor, por la respuesta. Gracias, Esther, querida. Vamos a ver, ¿hay una diferencia entre lo que son los quistes y los cálculos? Correcto, así es, señor Esther. Yo creo que lo que hay que hacer es diagnosticar bien, sobre todo el tamaño de los quistes. Hay quistes que son pequeñísimos y no producen ningún problema y puede hacer su vida tranquila con eso. Y cuando sí los quistes son demasiado grandes, ¿no? Generalmente son enfermedades hereditarias, sí pueden provocar algún problema renal. Pero mientras tanto no hay que preocuparse, hay que ver el tamaño de los quistes. Y el tema del dolor, porque lo que nos decía Esther es que su esposo tiene mucho dolor. Puede ser que sea una coincidencia y que haya el dolor por otra patología. Generalmente estos no producen dolor. Vamos un poco entonces a hacer una clase así didáctica, doctor. Tenemos los riñones. ¿En qué lugar se almacenan y en qué momento los cálculos y se van formando? Los cálculos se van formando en las cavidades que tiene el riñón, ¿no? En la parte del cáliz o de la pelvis, ¿no? Y estos
van creciendo y como cuando alcanzan tamaños mayores a 1 milímetro, ¿no? Pueden quedarse obstruidos en esa Porque zona. a la hora que sale la orina, salen también. Porque pueden salir, ¿no? Cuando tienen generalmente menos de 5 milímetros, pueden salir, expulsarse espontáneamente. ¿Puede pasar que salga un cálculo y de pronto se dé una obstrucción y el dolor sea terrible que haya que llevar a la persona a emergencia? Correcto, es lo más, digamos, es un 25% de la patología urológica que se da en las emergencias, en los hospitales, sobre todo la patología urológica, donde vemos que estos cálculos se obstruyen a nivel del uréter y producen un dolor que se llama el cólico nefrítico. Este dolor es muy agudo, ¿no? Y hace que la persona no pueda soportar ese dolor, esté intranquila, no haya una posición adecuada para calmar ese dolor y obviamente tiene que ser manejado en la emergencia del hospital. Ahora, ¿hay una tendencia que más tengan cálculos renales los hombres que las mujeres? ¿Se dan las mismas condiciones? Y si es así, ¿por qué? Sí, hay una frecuencia mayor en hombres que en mujeres, casi el doble, ¿no? Estamos hablando de un 12% en varones y un 6% en mujeres, ¿no? Vamos con otra llamada, doctor, esta vez desde Huancavelica. Fortunato, muy buenas tardes, el doctor lo escucha. Buenas tardes, cuerpo médico, buenas tardes. Quiero hacer una pequeña consulta al doctor. Mira, yo tengo el cálculo renal, ya el tamaño en el riñón izquierdo tengo de 7 a 8 milímetros. Ya en la derecha también tengo un poco menos, ya. Y ya me han diagnosticado, pero no sé cómo puedo eliminarlo, ya eso. No sé si mediante operaciones o puede haber de repente algún medicamento que puede disolver. Esa es mi consulta prácticamente. Vamos a hacerle la consulta, doctor Fortunato. ¿Hay algo que pueda tomar, y va a la pregunta, desde la alimentación, medicina tradicional o algún medicamento recetado por un urólogo? Sí, cuando son cálculos menores de 5 milímetros, sí, lo ideal es pueden salir espontáneamente, pero en este caso nos dice que sus cálculos ya tienen 7 milímetros. Es probable que pueda en algún momento darle dolor y pueda obstruirse, ¿no? Entonces, lo ideal es que vaya al urólogo, ¿no? Vea la dureza del cálculo y tal vez pueda ser sometido a un tratamiento de litotripsia extracorpórea, o bien hay procedimientos endoscópicos que pueden ingresar hacia el riñón y pueden destruir el cálculo. Perfecto, vámonos ahora hasta San Vicente de Cañete. Honorio ya está en la línea y aquí el doctor lo escucha. Honorio, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Tengo problemas en los riñones. El día 16 de marzo, cuando empezó la pandemia, exactamente la primera ola, tuve problemas de dolores renales y me hizo los exámenes de ecografía y también en Lima la resonancia magnética, creo que es. Entonces, en el riñón izquierdo con agua de tiempo chacatera ya lo solucioné. En el riñón derecho tengo un cuerpo alojado de 4 centímetros, que no sé qué cosa, 4 centímetros en el riñón derecho. ¿Cuál es el procedimiento que tengo que seguir con ese cuerpo extraño de 4 centímetros en el riñón derecho? A ver, vamos a ver. Honorio, cuando son cálculos grandes que se van formando y toman incluso las cavidades del riñón, adquieren esa forma, se llaman cálculos coraliformes. Esos cálculos coraliformes deben ser tratados con un procedimiento especial que se llama litotripsia percutánea. Es simplemente hacer un orificio por la pared abdominal o la pared lumbar y llegar hacia la cavidad del riñón para poder extraerlos. Bueno, entonces sí hay solución, pero... Sí hay solución, pero debe acudir a su urólogo para darle la mejor alternativa, terminar el estudio y poder hacer el tratamiento correspondiente. Vámonos ahora hasta el Callao, porque Donato ya se encuentra en la línea telefónica y también tiene una consulta sobre el tema. Donato, el doctor lo escucha, adelante. Quisiera hacer una consulta, doctor. No sé qué
piedra en el riñón, pero no me han detectado. Yo quisiera saberlo por qué no termino de orinar. ¿Qué edad tiene No Donato tengo usted? próstata, dice, y quiero saber esa respuesta. Donato, ¿qué edad tiene usted? 63 años. Tuvo ardor al orinar, creo que... Sí, sí. ¿Qué podría ser? Donato, algunas veces los cálculos pueden migrar, pueden salir y pueden dar alguna sintomatología de dolor y disuria, le da un poco de ardor al orinar. Entonces, lo ideal es, obviamente, acudir a tu especialista, a tu urólogo, para que pueda evaluar y ver la posibilidad de darte un tratamiento médico. Doctor, ¿y hay alguna característica, es decir, alguna persona que nos está viendo dice, hay alguna coloración en la orina o veo que sale algún elemento, ¿se puede ver antes de llegar a un extremo como el tener que ir a una emergencia? Por supuesto, los cálculos son prevenibles, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando ya crecen demasiado, estos al momento de salir pueden causar daño en el urotelio, en la pared del uréter, y puede causar sangrado, ¿no? O sea, si hay un sangrado... Y es más, nosotros solicitamos exámenes de orina y en esos exámenes de orina muchas veces detectamos sangrado que no se observa, simplemente es microscópico. Vamos ahora con preguntas de las redes y vamos con la primera que llega a través de Instagram. José Sánchez pregunta, ¿qué exámenes se pueden hacer para averiguar por qué tengo cálculos renales? Sí, hay muchas enfermedades metabólicas, ¿no? En este tiempo también hay muchos problemas con la ingesta de agua, la misma dieta, ¿no? Es decir, el tomar poca agua podría ser un componente para sufrir de cálculos renales. Es importante, ¿no? Importante consumir líquido porque ese es el mayor motivo de que uno puede tener cálculos, ¿no? Porque no llega a de repente hidratarse bien, hay gente que hace deporte, que no se hidrata bien, hay mucha gente que viene de la selva, que de repente el clima es muy caluroso, no llegan a hidratarse por el tema del trabajo, o las mismas personas que tienen una dieta en este tiempo tan acelerado, consumen comida procesada, o de repente consumen mucha sal, mucho azúcar, claro. Y eso hace que se precipite si no hay una buena hidratación. Muy bien, vámonos ahora con Yulisa, que también nos llama desde el Callao. Yulisa, muy buenas tardes, el doctor la escucha. Buenas tardes, señorita. La escuchamos, Yulisa. Yulisa, Sí, le pido que baje el volumen. Sí. Señorita, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Mi mamá tiene pequeños cristales en el riñón. Yulisa, ¿puede bajar el volumen del televisor para poder escucharla? Ya lo bajé. Mi mamá tiene pequeños cristales en el riñón y está en tratamiento, pero ella no los expulsa. ¿Ya? No sé a qué se debe. Está tomando incluso un medicamento que se llama alopurinol de 100 miligramos. Y no sé por qué no los llega a expulsar. No entiendo. Vamos a hacerle la consulta al doctor. ¿Es necesario que los tenga que expulsar? ¿El medicamento va trabajando de a pocos? ¿Qué pasa en este caso? Si está tomando alopurinol, debe haber algún problema metabólico que ya de repente lo han estudiado. El tratamiento de litiasis es tratado por varios profesionales. Nosotros los urólogos generalmente hacemos el tratamiento definitivo cuando estos no llegan a salir. Pero si en este caso son cálculos pequeños, lo más probable es que ella tome alopurinol, ¿no? Para botar el exceso de ácido úrico y haya un problema metabólico de fondo, que sería bueno que sea evaluada tanto por el endocrinólogo como el nefrólogo. Entonces, para hacer el tratamiento del metabolismo. Nefrólogo, sí. Para poder determinar finalmente. Para ver si hay algún problema de metabolismo en el organismo. Vamos con otra consulta a través de las redes sociales y es la siguiente. En el WhatsApp nos escribe Berta Ramos y pregunta, ¿qué personas son más susceptibles para que tengan cálculos renales? ¿Hay alguna alerta? ¿Hay una incidencia genética? Hay una incidencia genética, pero son la menor cantidad, 1%. ¿No? Que tienen este problema, pero el mayor problema que tenemos es la ingesta de líquido.
ingesta de líquido de las personas que tienen un día muy atareado, se olvidan de tomar agua y obviamente las medidas higiénico-dietéticas que mencionamos, ¿no? ¿Qué sucede para que de repente nos entiendan bien de la importancia? Cuando yo no tomo la suficiente cantidad de agua, ¿qué pasa con el riñón y por qué se forman los cálculos? Es como, podemos dar un ejemplo de un vaso con agua, le ponemos una cucharada de sal, Ya. ¿no? Si la movemos, se disuelve. Pero si nosotros le agregamos más soluto, ¿no? Más cucharadas de sal, 2, 3, 4 cucharadas de sal, nosotros lo movemos y no se va a disolver. Igual pasa cuando la orina está muy concentrada y no tomamos mucho líquido, entonces estas sales, ¿no? Con el exceso de sal, el exceso de agua, Azúcar, los oxalatos, los alimentos procesados, se va volviendo más se sólida. van formando, digamos, haciendo que se precipiten estas sales, se vayan juntando y vayan formando cálculos. Miren, qué importante entonces el consumo de agua. Lo explicó el doctor, así muy fácil, hay que tomar mucha agua. Nos vamos a Sullana. Vanessa ya se encuentra con una consulta para el doctor. Vanessa, buenas tardes, la escuchamos. Aló, muy buenas tardes. Vanessa, le pedimos Buenas bajar tardes. el volumen del televisor, por favor, Ya, ok. para poder entender bien la pregunta. Ya, Y acá ok, está el ¿aló? doctor. Sí, ahora sí la escuchamos. Ya, muy buenas tardes, doctor. Lo único que quiero preguntarle es si los cálculos renales también afectan la columna vertebral. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna relación? ¿Puede empeorar nuestra columna vertebral o son situaciones separadas? Vanessa, te podríamos decir que no hay ninguna relación con la columna vertebral. A veces hay coincidencia, que vienen pacientes a la consulta diciendo tener un dolor lumbar, pero generalmente muchas veces tienen pequeños cálculos, microlitiasis, que no tienen una relación con el dolor. Y simplemente son problemas de columna que se llega a diagnosticar y coincidentemente también tienen cálculos. Muy bien, doctor. Hay muchas cosas para todavía decir sobre este tema y hay muchas preguntas, así que yo le pido que continúe con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos recibiendo todas sus llamadas y también en las redes sociales. Esto es Cuerpo Médico. El tema de hoy, cálculos renales. Volvemos. Aquí en el Perú tenemos médicos extraordinarios. Realmente uno se queda impresionada con todas las proezas que realizan diariamente. Hoy me acompaña aquí el doctor Salas, urólogo, pero ahora está también con otro urólogo importante del Hospital Loaiza, ¿no es así? Así es, claro que sí, Fátima, por supuesto. Los profesionales de la salud nos acompañan en todo momento y para eso yo estoy en el área de urología con el doctor Herbert Hernán Flores Cosi, que es médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctor, primero muchas gracias por abrirnos las puertas de este servicio. Y es importante saber, ya hemos estado en el área de nefrología para conocer un poco la parte previa de un trasplante de riñón exitoso. Ahora, ¿qué equipos y qué tecnología interviene precisamente ya en una operación como esta tan compleja? Muy bien, ahora muy buenas tardes, gracias a todos los televidentes que el día de hoy nos están viendo. Pues bueno, el trasplante renal, como ya lo han visto en el servicio de nefrología, es la primera parte. Luego de eso seguimos con lo que es el estudio del paciente en estos ambientes, donde hacemos los estudios de cistoscopía, cistometría, para ver la adecuada normalidad del paciente para poder recibir un órgano donado, que es el riñoncito de su donador, ¿no? Debemos señalar ahora que en el Perú, pues el Loaiza ha sido uno de los primeros hospitales que ha realizado trasplante renal en el año 1975 con el doctor Ulises Núñez Chávez. Ha sido el pionero dentro de lo que es el Perú en lo que es trasplante renal, ¿no? En esa oportunidad se llegaron a hacer 10 trasplantes renales acá en el Hospital Loaiza con éxito, gracias a Dios todo. Pero lastimosamente pues ha habido algunas cosas que han impedido que ese programa de trasplante continúe.
Nosotros, como servicio de urología, gracias al apoyo de lo que es la dirección, en su debido momento, en el año de 2019, en junio específicamente, volvimos a iniciar con el tema de trasplante renal. Actualmente nosotros ya tenemos 6 pacientes trasplantados que están con una adecuada evolución, que están con controles adecuados por el servicio de nefrología, ¿no? En lo que es trasplante, pues las tecnologías definitivamente también han avanzado, ¿no? Empezamos con lo que es la cirugía convencional o abierta, que es la común que se realiza en todas partes del mundo, y estamos evolucionando y ahora estamos por empezar el tema de lo que se llama la procura del órgano, que es la extracción del órgano del donante, con lo que se llama la cirugía laparoscópica, ¿no? El apoyo del CIS como seguro integral, que está empezando a coberturar todos estos gastos para el paciente, pues nos ha permitido poder adquirir equipos, instrumentos que van a ir en beneficio del paciente para de esa manera poder tener una recuperación más pronta, más rápida, ¿no? Claro, ahora doctor, creo que es importante también tener en cuenta todo el despliegue meticuloso que se debe tener en cuenta también para un proceso previo y postquirúrgico de un paciente que está pasando por un trasplante de riñón. Por supuesto que sí, ahora definitivamente eso es importantísimo. En este caso, pues hay que tener muchísimo cuidado con los ambientes que nosotros vamos a usar para poder internar a nuestros pacientes, que son los pacientes donadores y nuestros pacientes que van a ser los receptores del órgano donado, ¿no? Entonces los ambientes tienen que ser adecuadamente limpiados, tienen que estar estériles, tienen que conservar la mayor esterilidad posible, ya que esos pacientes van a estar con inmunosuprimidos, nosotros llamamos que es cuando bajamos las defensas para que no haya ningún tema de rechazo de órgano, ¿no? Ahora, en el acto operatorio como tal, pues definitivamente la cantidad de personas que vamos a involucrarnos en esto es bastante, porque un acto operatorio está dado por el tema de la cirugía de procura, que es cuando nosotros extraemos el riñón del donante. Ahí está un equipo quirúrgico que está conformado por médicos, urólogos, está conformado por enfermeras especialistas en centro quirúrgico, técnicos también que están ahí, médicos anestesiólogos que están capacitados en lo que es el tema de trasplante, ¿no? Luego de eso viene lo que es la cirugía de banco. La cirugía de banco es cuando nosotros tenemos el órgano que hemos extraído y tenemos que prepararlo para poder implantarlo en lo que es nuestro receptor. Entonces, en ese momento tenemos que colocar la sustancia preservante de ese órgano, tenemos que limpiar la arteria, la vena para poder hacer la anastomosis respectiva en nuestro paciente y también limpiar lo que es la vía urinaria, que en este caso sería el uréter, ¿no? Y finalmente, el tercer equipo está conformado pues por los que van a hacer el implante del riñón hacia el receptor, ¿no? Igual, médicos, anestesiólogos, personal técnico, todos, un equipo grande, multidisciplinario que interviene en lo que es trasplante renal. Bueno, doctor, igual hay que tener en cuenta un poco el tiempo de intervención, ¿correcto? ¿Va a depender precisamente de la complejidad o del tipo de paciente que se maneje? Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? No todos los pacientes anatómicamente tienen son iguales. Anatómicamente pueden haber variantes que pueden hacer que la cirugía de banco demore, pueden hacer que la cirugía de implante demore, pero nosotros como servicio de urología habitualmente, pues para hacer una cirugía de trasplante tomamos por lo menos entre 6 a 8 horas, ¿no? Desde la extracción del riñón, desde la procura del riñón hasta el implante en el paciente, ¿no? Ok, bien, doctor. Bueno, ahora justamente para ir cerrando y regresar contigo, Fátima, 3 recomendaciones que creo que siempre caen bien para el público en general y también para personas que están pasando de pronto por un proceso de espera para un trasplante. Exactamente, definitivamente eso es importantísimo. Lo primero de todo es acudir a sus controles con el nefrólogo, estos pacientes que ya están esperando el tema de trasplante. Ahorita en el Hospital Loaiza nosotros estamos haciendo la cirugía de trasplante de donante vivo. ¿Qué significa eso? Que esto es de algún familiar cercano del paciente que está donando su órgano, ¿no? Entonces, si uno es joven y tiene las condiciones específicas, pues el apoyo familiar definitivamente en este caso es importantísimo, ¿no? Seguir con sus terapias de diálisis, con nuestros amigos, los colegas nefrólogos, y siempre pues venir a sus controles urológicos como es algo mandatorio, ¿no? Bien, doctor, hemos estado entonces con usted, con el doctor Herbert Hernán Flores Cosi, que es médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y definitivamente por toda la información que comparte con las personas que nos están viendo. Pero bueno, eso no es todo. Ahora es importante mencionar que vamos a regresar
con el director general de donaciones de trasplantes y banco de sangre, con el doctor Almeida, para saber qué estrategias se están implementando para poder fomentar la donación de órganos. Así que, Fátima, aún tenemos un poquito más de información, pero vamos contigo. Gracias al doctor Flores allá en el Hospital Loaiza. Y acá justamente le pregunté al doctor Víctor Salas, ¿un problema de cálculos renales puede terminar en un trasplante de riñón? Así es. Hay pacientes que tienen cálculos, y son cálculos coraliformes, producto de infecciones continuas, y estos pacientes llega a veces a extraerse el cálculo y el riñón a la vez, y lamentablemente algunos pacientes que tienen algunas enfermedades degenerativas como hipertensión, diabetes, terminan complicando el otro riñón contralateral, y esto ocasiona que lleguen a una terapia de restitución que es la hemodiálisis. ¿No? A la espera de un trasplante. Exacto, ¿no? Para que puedan tener una vida normal, ¿no? Tienen que pasar una lista de espera, ¿no? Que es la lista para trasplante renal de donante cadavérico. Ahora, mi abuela la operaron del riñón, le quitaron un riñón a los 40 años y vivió 45 años más. Muy bien, uno puede vivir con un solo riñón, doctor. Exacto. Si hay unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas, y los cálculos son enfermedades previsibles, ¿no? Se pueden prevenir. Entonces, el hecho de tomar líquido y llevar una vida lo más natural posible, lo más sana posible, evitar los excesos, entonces eso puede hacer de que su riñón funcione adecuadamente y normalmente y pueda no tener problemas. Ahora, usted ahora que hablaba de los excesos, me venía a la cabeza la siguiente pregunta. Hay deportistas, ¿no? Por ejemplo, los fisiculturistas, que toman mucha proteína para tener músculos. ¿Podría alterar algo los riñones? Por supuesto, hay incluso formaciones de cálculos por este tipo de proteínas, ¿no? Incluso hay muchos deportistas que exageran en el consumo de proteínas. Estas proteínas aumentan la hiperfiltración del riñón y también pueden causar problemas renales. Pueden llegar incluso a insuficiencia renal. Y esto pasa también porque ahora está muy de moda tomar vitamina C o aplicársela. ¿Podría, si es que nuestro organismo no la necesita, alterar los riñones? Correcto. El hecho de los excesos en multivitamínicos, vitamina C en personas que no lo requieren, porque esto es muy común, ¿no? Lo importante es llegar a su médico y poder prescribirse adecuadamente estos multivitamínicos y estas vitaminas para las personas que sí lo requieran. Por favor, entonces miren el llamado que nos está haciendo aquí el doctor Salas. Si ustedes creen que deben o le falta una vitamina, o una amiga les dijo, mira, toma multivitamínico, lo primero que debemos de hacer es ir a un doctor que nos mande unos análisis y saber qué nos falta para solamente consumir aquello. Correcto, eso es cierto. Ahora, doctor, el tema de los cálculos renales se puede presentar en niños, ¿y dónde empieza el dolor? En niños también puede ocurrir cálculos renales y hay que inmediatamente acudir en este caso, al nefrólogo pediatra también, porque probablemente es un problema metabólico. Obviamente nosotros los urólogos tenemos que hacer el tratamiento definitivo si hay un proceso obstructivo y hacer el tratamiento correctivo. Muy bien, vamos con otra comunicación a través de Jacqueline, que nos hace la siguiente consulta. Ella está en ATE. Jacqueline, aquí el doctor Salas le escucha. Adelante. Bueno, se nos cortó la llamada de Jacqueline, pero estamos recibiendo todas sus comunicaciones y vámonos ahora con Aura, que justamente nos iba a hablar desde el Hospital Loaiza sobre los trasplantes. Aura, te escuchamos. Fátima, vamos a hablar de una parte importantísima de todo este proceso de trasplante de órganos, de cualquier órgano en realidad, pero ahora estamos hablando de uno de los más solicitados, si es que no es más solicitado, y es el riñón, como conversaba con el especialista que me acompaña, que es el doctor Juan Antonio Almeida, que es director general de donaciones, trasplante y banco de sangre. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es importante mencionar cómo se ha manejado
o cómo ha manejado el área precisamente este tema de donación y trasplante durante esta temporada de pandemia, que igual nos acompaña, pero de pronto ya se ha mitigado un poco? Sí, mire, a pesar de que en el mundo los trasplantes disminuyeron grandemente, por decir, España, que es primero en el mundo, llegó a bajar entre 40 y 50% el número de trasplantes que realizaba. En el Perú hubo meses que no teníamos ningún trasplante. Sin embargo, se ha seguido trabajando. El año 2021 se han obtenido 23 donantes y se han hecho 81 trasplantes a pacientes que requerían un trasplante, como te dice. Es cierto que el trasplante renal es el más solicitado. Son más de 700 personas que están en el momento en lista de espera, en espera de un trasplante. Doctor, con usted hablábamos previamente un poco sobre las dificultades más grandes, pero también hablábamos de que a veces los desastres, las calamidades también traen oportunidades y beneficios. ¿Cuáles han sido estos temas precisamente? Sí, una de las limitaciones que teníamos antes de la pandemia justamente era que nos faltaban camas UCI, porque los pacientes que están en muerte cerebral, que van a ser donantes, tienen que ser manejados en camas de unidades de cuidados intensivos y todos requerían ventilador mecánico. Sabemos el problema que teníamos antes de la pandemia y algo que nos ha dejado, dentro de todo el desastre que fue esta enfermedad, ha sido que vamos a tener más equipamiento y más camas en las UCI que van a permitir tener más posibles donantes que puedan beneficiar a nuestros pacientes. Bien, perfecto. Y ahora hablemos de las estrategias. ¿Cómo se están implementando precisamente para poder reactivar todo el tema de la donación de órganos y también la captación de donantes? Sí, mire, durante el tiempo de pandemia también se ha aprovechado para hacer cambios y mejoras. Por ejemplo, las normas se han actualizado, se han adecuado a estos tiempos de COVID, porque definitivamente si antes se hacía de una manera, ahora hay que tener mucho más cuidado para obtener los posibles donantes. Hemos estado en capacitación al personal de Procura. Estamos ejecutando el primer diplomado en el país para coordinadores de Procura y trasplante, el cual nos va a permitir que tengamos 50 personales altamente calificados para poder captar a los donantes. Asimismo, estamos mejorando el uso de las camas, tenemos un software para detección temprana de donantes, es decir, estamos trabajando en forma coordinada, Ministerio, Seguro Social, Fuerzas Armadas, policiales y sector privado, para mejorar la captación y procura de donantes. Ok, doctor, muchísimas gracias por el espacio que nos ha compartido. En realidad también incentivar a que las familias acepten cuando un donante menciona que sí está de acuerdo con ser evidentemente donante de órganos. Pero Fátima, regresamos contigo para poder seguir desarrollando más información. Listo, muchísimas gracias, Aura, y gracias, por supuesto, a todo el personal del Hospital Loaiza. Vamos con otra comunicación, doctor Salas, porque ya está Liz en Trujillo con la siguiente consulta. Liz, el doctor la escucha. Doctor, muy buenas tardes. Mi consulta es sobre mi niño. Mi niño tiene un riñón que no es funcionable y el otro que tiene cálculos. O sea, y quisiera saber cuál sería el diagnóstico o cómo podría ayudarme en ese tema. Muchas gracias, Luis, por su comunicación. Un padre que nos llama preocupado por la salud de su niño. Luis, los niños generalmente pueden tener estos problemas de cálculos, pero en ellos generalmente siempre hay que investigar un problema metabólico o una malformación. Muchas veces ellos tienen alguna malformación de la vía urinaria y esto condiciona a que hagan cálculos. Hay que tratar ese problema de cálculos, primero ver el tamaño, la dureza del cálculo, y hay ahora muchos procedimientos que son endoscópicos que pueden hacer que mejore la salud de tu niño, siempre y cuando visites al urólogo, y hay urólogos incluso especializados, que es el urólogo pediatra. Doctor, ¿qué hacemos con nuestros adultos mayores? Porque ellos pierden la alerta de la sed. No les provoca tomar agua y a veces los familiares que estamos al costado nos olvidamos de esto. ¿Puede complicarse en una persona mayor de 80 con un tema de cálculos por la falta de hidratación? Correcto, sí, eso es muy cierto. Lo que tú dices, Fátima, eso ocurre muchas veces, ¿no? Sí, debemos apoyar en este tema del consumo de líquido, ¿no? Y también podemos hacerlo con ciertas frutas que tengan un poco más de agua, ¿no?
porque a veces a los adultos mayores como que no les gusta tomar mucho líquido. Pero de repente un caldo o una manzanilla, cosas calientes que les provoca ahí agregar el líquido. Mucho también tiene que ver la actividad que uno realice. Generalmente los adultos mayores no realizan mucha actividad, son más sedentarios, por lo tanto también ingerirán menos líquido. Pero de repente hacer lo posible para que pueda ingerir un poquito más de líquido. Claro, para que pueda evitar algún problema renal. Continuamos con sus llamadas, nos vamos ahora con Carlos, ya está en la línea. Aquí el doctor los está escuchando y antes de ir con la siguiente comunicación, se nos perdió la comunicación de Carlos, ¿qué tan importante también es en las mujeres gestantes? ¿Hay problemas de cálculos renales y cómo se maneja en un embarazo? Sí, se ve también cálculos en mujeres gestantes, pero generalmente estas mujeres gestantes que llegan a la gestación ya han tenido cálculos previos, ¿no? Han tenido cálculos previos y lo que se hace es se diagnostica, si es necesario, muy pocas veces se tiene que hacer cirugías, ¿no? O también se pueden colocar algunos catéteres hasta que termine el embarazo y pueda, digamos, hacerse un tratamiento definitivo. Bueno, doctor, le agradezco por estas respuestas. Vamos ahorita a darle pase a la actividad oficial. Adelante. Estamos de regreso con la parte final de Cuerpo Médico, hoy con un tema muy importante como han sido los cálculos renales, y quiero agradecerle al doctor Víctor Salas del Hospital Sabogal. Él es un importante urólogo y además es parte del equipo de trasplantes de órganos del Sabogal. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Antes quiero agradecerte una vez más, Fátima, por la invitación y las medidas o las conclusiones que podríamos sacar de esto es que los pacientes deben hidratarse bastante para evitar la formación de cálculos, deben tratar de llevar una vida sana, comer lo más sano posible, ¿no? Evitar esos alimentos procesados, pero lo más importante es cuando uno tenga un diagnóstico de microlitiasis o litiasis, acudir a su urólogo para que tenga el mejor tratamiento posible. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y esto ha sido Cuerpo Médico. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresamos en pie con el tema de pie diabético. Nos vamos. Chao.